Gloria a Dios. Antes de leer la escritura, quiero... Toma tu lugar un momento, por favor. Hace un tiempo dijimos que no íbamos a continuar celebrando los servicios los viernes. La idea es de que lo estemos haciendo en casa. Pregunto, ¿se está haciendo el servicio en casa los viernes? Gloria a Dios. Necesitamos hacer el servicio, porque se aproximan cosas grandes con la iglesia, sí Señor, cosas grandes y maravillosas en las cuales el Señor nuestro Dios estará aquí manifestando su poder, su gracia. Pero también cuando eso se levante, también se van a levantar las persecuciones. La cuestión es que estemos listos y preparados para cuando no se pueda hacer servicio colectivo. Que estemos dispuestos y disponibles para hacer el servicio en casa. Bendito sea Dios. Les invito, vamos a orar y así abrimos la palabra del Señor. Después de la lectura vamos a dar paso también a los niños. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos, los hermanos juntos y en armonía, Señor. Esperando que descienda de lo alto las bendiciones espirituales, Señor, que necesitamos y que nos conceda la vida eterna. Permítenos al leer tu palabra, recibir, Señor, lo que tienes para nosotros. Te necesitamos, Señor, te anhelamos, Padre, te deseamos, mi Señor y Dios. Llena nuestras vidas y habla a nuestros corazones. Toma control de los niños, Señor, en el servicio que van a tener. Y toma control de los adultos, Señor, que estamos aquí, Padre de la gloria, queriendo honrarte, glorificarte, queriendo, Padre de la gloria, estar en comunión contigo. Habla a nuestros corazones, por favor, que aquí tus siervos oímos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, por favor, ¿me acompañas? Al Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del verso 33 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 33. Vamos a leer hasta el verso 35. ¿Ya lo tienen? Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. No pierdas la escritura, por favor. Toma tu lugar, eres tan amable. Vamos a darle paso a los niños. Comienza el texto con la expresión: entonces ellos le dijeron. ¿Nosotros sabemos quiénes son ellos? Los que hemos leído lo sabemos, ¿sí? Pero a veces, aunque lo hayamos leído, se nos puede olvidar. Así que vamos a ver de quién se refiere, ¿sí? ¿A quién se refiere?
Dice el verso 30, ¿sí? Unos versículos antes. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Quiénes eran los que hablaban? Los escribas y los fariseos, ¿sí? Entonces ellos, verso 33 nuevamente, entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Había una interrogante, había una pregunta. La pregunta era: ¿por qué tus discípulos, Jesús, no hacen conforme lo hacen los demás? ¿Por qué lo hacen diferente? Esa era la pregunta. ¿Por qué no siguen el mismo ejemplo? Era una buena pregunta. Nosotros podríamos tener muchas respuestas para esa pregunta, ¿sí? Pero el Señor Jesús les dice: ¿acaso ustedes pueden hacer que los que están de bodas, ¿sí?, ayunen mientras el esposo está con ellos? O sea, no hay motivo para entristecerse entre tanto que el esposo está. Pero vendrá el día cuando les será quitado, entonces ellos ayunarán. Verso 36, por favor, acompáñame. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Recuerdan lo que son las parábolas, verdad? Parábolas son enseñanzas que da mi Señor Jesús tomando un ejemplo de algo natural para dar una enseñanza espiritual. Continúa diciendo, verso 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Ahora, quiero llamar su atención a lo que el Señor les estaba diciendo, mi Señor Jesús, a la iglesia, ¿sí?, que había en ese día. Porque ahí estaban sus discípulos también. Pero también les estaba hablando a las organizaciones que había, a las iglesias que había, ¿sí?, a las denominaciones que había en ese entonces. Les estaba hablando a los conocedores de la palabra. Les refiere esta parábola y les dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es lo que se conoce como el jugo de uva, ¿sí? Es el jugo de uva que está en el proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación produce gases. El odre nuevo, sabemos qué es un odre, ¿verdad? Un odre es un recipiente hecho con piel. Se hacía con la piel de las ovejas o de las cabras. La piel, ¿sí?, se curtía de tal manera que quedaba impermeable.
Pero cuando es el odre nuevo, ¿sí?, es flexible. Entonces, cuando el vino nuevo, lo cual se llama mosto, así se le conoce, cuando el mosto se echa en ese recipiente y empieza a botar los gases, a soltar los gases, este odre empieza a inflarse, ¿sí? Se infla. ¿Y por qué se infla? Por los gases. Pero se infla también porque es flexible. ¿Sí es claro? Un odre viejo ya no es flexible. Está rígido, está tostado, está endurecido. Y si se le aplica mosto, si se llena ese odre con mosto y se tapa, entonces el proceso del mosto continúa, es normal, ¿sí? Empieza a soltar gases. Y lo que hace esos gases es querer templar más el odre, pero como ya está rígido, lo que va a ocurrir es que se rompe, se revienta. Y al romperse, el vino nuevo se derrama, se pierde. ¿Y el odre, qué pasa con el odre? También se pierde. Ahora, la palabra del Señor me tipifica o me simboliza el vino nuevo con las enseñanzas de mi Señor Jesús. El vino es la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Dice la Escritura, no os embriaguéis. Eso, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos con el Espíritu Santo. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces, el vino simboliza la revelación nueva del Señor, la nueva revelación de la palabra de Dios, y simboliza también el Espíritu Santo. Ahora, si ya tenemos un tipo del vino nuevo, ¿cuál sería el tipo del odre? Nosotros, los que recibimos el vino, ¿sí? Los que recibimos su palabra y los que recibimos también al Espíritu Santo. ¿Sí es claro? O sea, necesitamos estar atentos, ¿sí? Ahora, si yo soy un odre, un recipiente, y voy a recibir el vino nuevo, ¿sí?, el derramamiento del Espíritu Santo, entonces la pregunta sería, ¿soy un odre nuevo o un odre viejo? Ahora, yo quiero llamar tu atención a algo. En este texto que leímos, ¿sí?, en este texto hablan de vino nuevo y de odres nuevos, ¿sí? También de vino nuevo y de odres viejos. Pero lo que quiero llamar tu atención es la palabra nuevo que se utiliza allí. En español vemos que es la misma palabra, pero no así en griego. El vino nuevo, ¿sí?, con la palabra griega que usa, que es neus, significa algo recién hecho, ¿sí? O sea, de edad reciente, algo nuevo, algo recién hecho. Pero el nuevo de los odres que habla allí no es esa misma palabra. La palabra que utiliza para odres nuevos no se refiere a nuevo de recién hecho, sino a algo renovado. Posiblemente seamos odres viejos, como lo eran los escribas y los fariseos. Solo que ellos no tuvieron el proceso de restauración, de renovación. Por eso ellos no pudieron recibir el mensaje del Señor Jesús.
mi Señor y Dios va a hacer cosas nuevas, cosas grandes contigo y conmigo. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo una vez más aquí. De hecho, dice la Escritura, en los postreros días. La cuestión es, ¿queremos recibir lo que el Señor traiga para nosotros? Ahora, los escribas y los fariseos estaban en espera. ¿Qué esperaban ellos? Esperaban al Mesías. Pregunto, ¿les llegó el Mesías? Claro que sí. ¿Lo recibieron? La mayoría no. Unos cuantos lo recibieron. ¿Por qué no recibieron al Mesías? Porque ellos, como odres viejos, estaban endurecidos, ¿sí? Estaban herméticos, estaban cuadriculados. Ellos ya en su mente, y préstame por favor tu atención, mi Señor les había dejado una ley, amén, era una ley buena, pero ellos en su mente pensaron que también había otras cosas que le faltaba a la ley. Entonces añadieron para su tradición otros mandamientos. Mandamientos que Dios no ordenó, pero ellos los adoptaron como parte de su ley. No solamente trataban de cumplir la ley de Dios, sino que hacían que los demás también cumplieran con sus tradiciones. Y en su mente, ellos tenían establecido la forma como debería de llegar el Mesías. Ellos necesitaban o ellos querían que su Mesías llegara como ellos lo esperaban. ¿Y sabes qué es lo triste? Que han pasado 2000 años y ellos siguen esperando al Mesías. La palabra del Señor promete: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esa promesa se aproxima. Y no quiero que pase la promesa y la iglesia siga esperándola. Los escribas y los fariseos, ¿sí?, esperaban al Mesías. Y eran sinceros en esperar al Mesías. Pero ellos esperaban a un guerrero, a un hombre que se levantara en armas y los librara del yugo romano. Pero como no llegó como esperaban, se pasó y no se dieron cuenta del tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo. Fueron visitados, pero no conocieron el tiempo. ¿Por qué? Porque su mente estaba quieta, ¿sí? Estaba ya programada. El Mesías tiene que venir de esta manera. Ahora, no solamente les pasó a ellos. Acompáñame, por favor. Vamos a leer del libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19. El capítulo 19, antes del verso 1, tiene un título, dice Israel en Sinaí. ¿Sí? Estaba el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Mi Señor se decide, ¿sí?, Dios decide presentarse ante el pueblo. Le dice por lo cual que se santifiquen, le dice a través de Moisés: santifíquense, porque voy a presentarme. Dice el verso 17 y verso 18:
Y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué? Para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora pregunto, esta visitación que hace el Señor al pueblo, ¿cómo se manifestó? A través de fuego, ¿sí? Y dice que la montaña, que el monte, ¿qué pasó con él? Se estremecía. ¿Qué es un estremecimiento de un monte? Temblor, terremoto, ¿ves? Bendito sea Dios. Pero no solamente había fuego y había temblor o terremoto, sino que dice que también se veía el humo. Y para que haya humo se necesita viento, ¿sí? El viento sopla al fuego y mueve el humo. Bendito sea Dios. Ahora, si nosotros viéramos eso, posiblemente nuestra mente ya se programaría y ya estaría de cierta manera programada y decir, cuando venga el viento, cuando se oiga el viento, cuando venga el fuego, cuando hayan terremotos, entonces ahí está Dios. Porque lamentablemente así funciona nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos. Pero Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios de variedad. Dice la palabra del Señor en primer libro de los Reyes, por favor acompáñame. Primer libro de los Reyes, capítulo 19 también. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 13. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13. En este texto está Dios, nuestro Señor, hablando con el profeta Elías. ¿Sí? Elías está en una cueva, está escondido, y le va a hablar Dios. Y le dice, ya lo tienes, ¿verdad? Primera de Reyes 19:11 dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Qué se podría decir? Ahí está Jehová. Pero dice la Escritura, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Podríamos decir, claro, como en Sinaí hubo terremoto, ahí está Jehová. Pero dice la Escritura, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, dice el verso 12. Y podríamos decir, el fuego, claro, Jehová se presentó en fuego y había humo, ahí está Jehová. Pero dice la Escritura, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora, podría decir, yo estaba esperando a Jehová, ¿sí? Porque me dijo, sal fuera. Y yo soy testigo y he oído. Yo escuché cómo se movió el Señor en otro tiempo. Yo vi cuando visitó al pueblo. Yo lo escuché. Me lo contaron mis antepasados. Eso fue transmitido generación a generación. Y cuando Jehová llegó al Sinaí, hubo fuego, hubo humo y hubo terremoto. Pero dice la Escritura, ni en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto estaba el Señor. Pero después de todo eso, dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué cosas, ¿no?
escribas y fariseos esperando al Mesías. Pero de cierta manera, el Mesías llega, no como ellos lo esperan, y no se dan cuenta que llegó. Pasan 2000 años y aún ellos siguen esperando al Mesías. ¿Qué si Elías hubiese dicho un silbo apacible? No, eso no suena a Jehová de los ejércitos. Un silbo apacible no suena a eso, no. El viento recio sí. El fuego también. El movimiento de la tierra también, eso suena al Señor. Pero el Señor le llegó en un silbo apacible. Bendito sea Dios. No como ellos lo esperaban. Volvamos nuevamente, por favor, al Evangelio según San Lucas, al texto donde iniciamos. San Lucas capítulo 5, verso 33, nuevamente a la pregunta. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. La pregunta: ¿por qué tus discípulos, Jesús, no siguen las tradiciones? No sé si me estoy haciendo entender. Pero viene un derramamiento del Espíritu Santo tan grande que si no renovamos nuestras mentes y nuestros corazones, posiblemente nos perdamos ese acontecimiento maravilloso. Los escribas y los fariseos tuvieron la oportunidad y algunos creyeron. Verso 37. Y nadie, no dice hay algunos, ¿sí? Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y si mi Señor dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, pregunto, ¿mi Señor va a echar el vino nuevo en odres viejos? De ninguna manera. Y si continuamos leyendo, nos damos cuenta qué piensa el Señor aún de los odres. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Ahora, mi Señor no decía solamente, y se puede perder el vino nuevo. Mi Señor dice, y los odres también se pierden. Mi Señor está pendiente de ti, pendiente de mí. Y mi Señor no quiere que ninguno perezca. Ahora, el proceso de la fabricación del odre es un proceso arduo, duro, ¿sí? Un proceso que lleva mucho esfuerzo. Pero una vez el odre está duro, está viejo, está tostado, si se quiere renovar necesita un proceso aún mayor. Primero necesita ser lavado. Y se lava con mucha y abundante agua. Pero no solamente se lava, sino que se necesita después del lavado ablandar esa piel, porque la piel está rígida, ¿ves? Y la forma de ablandarlo, de hidratarlo, es con aceite de oliva. ¿Y saben lo que tipifica el aceite, verdad? El Espíritu Santo de Dios. Y el agua, ¿sí? La palabra del Señor. ¿Qué ha estado haciendo el Señor con nosotros hasta este día?
Nos ha estado lavando, ¿ves? Ha estado lavando y ha estado también sobando y sobando fuerte, estregando. Porque necesita hacer un proceso contigo y conmigo. Ahora, para humectar, recuerda, el odre es la piel de una oveja entera, ¿sí? No un pedacito, es una oveja entera. Para humectar esa piel no se necesita un toquecito de aceite y sobadito, no. Se necesita un recipiente grande con aceite y sumergirlo allí. Bendito sea Dios. Se sumerge, ¿sí? Ese odre tostado, ese odre viejo se sumerge en aceite. Pero no se puede dejar allí quieto para que se humecte porque no se va a humedecer, no se va a humectar. Se necesita tomar un garrote y empezar a golpearlo. Y no son 1, 2, 3 golpes, no. El odre necesita suavizarse por completo. Entonces hay que darle y darle y darle y voltearlo y seguirle dando. Para que se humecte y se suavice. Porque de lo contrario, ¿sí? Como odre viejo viene la unción del Espíritu Santo, viene la nueva revelación y eso lo hincha tanto que lo revienta. Y Dios no quiere reventarte, iglesia. Dios quiere humectarte. Bendito sea Dios. Ahora, la cuestión es, ¿qué tan dispuesto estoy a ser renovado? Porque pareciera que dice, el vino nuevo se echa en odres nuevos, entonces desechemos los odres viejos y compremos o hagamos odres nuevos. No. El vino nuevo en odres renovados ha de echarse. Bendito sea Dios. En odres renovados que tengan una mente dispuesta y abierta, no una mente cerrada, una mente cuadriculada, no sirve, no puede recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bendito sea mi Señor. Entonces le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos? Pero los tuyos comen y beben. ¿Por qué se salen del cuadro? ¿Por qué si todo está enmarcadito, lo más de bonito, por qué tienen que salirse de allí? Iglesia, porque Dios quiere hacer algo diferente. Dios quiere hacer algo nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo no sé hasta dónde tenga que llevarnos el Señor para que podamos captar esa idea. Yo no sé hasta dónde nos va a empujar el Señor. Yo no sé. Pero se necesita una mente dispuesta, un corazón dispuesto. Bendito sea Dios. El verso 38, ahí mismo Evangelio según San Lucas capítulo 5, verso 38. Mas el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Cuando mi Señor derrame de su Espíritu Santo, como promete en su palabra, allá en el libro de Joel, como lo recuerdan en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, cuando les dice, no, es que estos vienen llenos de mosto, ¿sí? Están embriagados. Pedro les dice, no, no están embriagados. Recibieron el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo, no están ebrios, no es de vino, es del Espíritu Santo lo que los hace actuar de esa manera. Les dice lo dicho por el profeta Joel. En aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Pero no se queda allí. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿alguien me ayuda? Profetizarán.
pero a veces pareciera que nos da miedo abrir la boca. Y dice la Escritura, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Pero nosotros somos tan testarudos. Nuestra cerviz está tan rígida que no nos agachamos delante de la presencia del Señor. Y aún oímos su voz y la acallamos. Nos habla el Señor a través de visiones, a través de sueños, aún con voz audible, y acallamos esa voz. Porque decimos, no, alguien puede hacerlo mejor. Y mi Señor no está esperando a alguien que lo haga mejor, está esperando que tú te dispongas para renovarte como un odre, para que te presentes como un odre restaurado y llenarte de su espíritu. Mi Señor le habló a Samuel, siendo un niño, siendo muy joven, lo llama, le dice, Samuel, Samuel. Él se levanta, está acostado, se levanta y va donde el sacerdote y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamas? El sacerdote le dice, no te he llamado, ve y te acuestas, deja dormir. Se acuesta nuevamente Samuel y escucha la voz del Señor llamándole, Samuel, Samuel. Él se pone en pie de nuevo y se levanta y va donde el sacerdote, aquí estoy, ¿para qué me llamas? El sacerdote le dice, no te he llamado, ve y te acuestas. Y una vez más lo hace el Señor. Ahora por Samuel está bien, es un muchacho. No conoce mucho, no conoce al Señor. Ministra en la presencia del Señor, pero no lo conoce. Pero el sacerdote es un anciano, ha estado viviendo, ha estado oyendo y ha estado ministrando al Señor. Y tiene que llamarlo 3 veces para que el sacerdote comprenda que es Dios llamando a Samuel. Y le dice, ya sé, Samuel, si vuelve y te llama, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Nuevamente el Señor lo llama, le dice tantas cosas de juicio, ¿sí? El juicio que va a emitir se lo dice Dios a Samuel siendo un muchacho. Y ese juicio iba en contra del sacerdote. Al día siguiente se levanta el sacerdote y le dice, Samuel, dime todo lo que Jehová te dijo. No me encubras una palabra, porque así te haga Dios y aún te añada si me encubres una palabra. Así que el joven no tiene remedio y le dice, Jehová te ha dicho que debes honrarlo a él, pero tú has honrado más a tus hijos. Has permitido que ellos hagan y deshagan. Por lo tanto serás quitado. Oh Señor. Ahora, mi Señor y Dios, Él es el incambiable Dios. Amén. Él no cambia, pero Él tiene libertad y potestad de mostrarse de la manera que Él quiera. Dios se manifiesta y se esconde en simplicidad. Pero a veces nuestras mentes se enfocan a ver algo grande. Y si es grande, si tiene renombre, entonces le presto atención a lo que me diga. Pero si es mi hermano, si es mi hermana, no. Y menos si el enemigo les ha trampeado. Menos si tropezaron.
Nuestra mente enjuicia solamente. Nuestra mente solamente se limita a emitir juicio, a catalogar por lo que hizo una vez. Y no permite que la renovación, que la restauración, que la reconciliación se lleve a cabo. Y a veces se nos olvida que, de hecho, todos hemos caído. Todos cometimos errores. Si no fuera por la gracia de mi Señor Jesús, ni tendría oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes. Ahora, si te pregunto, ¿dónde está el Señor Jesús en este día? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Dónde? Mi Señor Jesús es la palabra de Dios. Pero Él se fue, ¿sí? Cuando iba subiendo al cielo, Él prometió algo. Él dijo que iba a estar con nosotros. Antes de irse, Él prometió que iba a estar en nosotros, en la forma del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahora, yo puedo decir, el Espíritu Santo está en mí. Pregunto, ¿eso estaría errado? De ninguna manera. Pero cuando yo digo el Espíritu Santo está en mí, entonces eso me hace a mí sentir seguridad, confianza. Confianza y seguridad en Dios. Y préstame por favor tu atención. Si yo digo el Espíritu Santo está en mí, gloria a Dios por ello, porque es así. Y es fácil aceptarlo. Después de que hemos aceptado el perdón del Señor, es fácil aceptar que Jesucristo mora en mí. ¿Sí estamos? Lo difícil, y a donde tenemos que llegar, es aceptar que el Espíritu de Dios vive en la persona que tienes a tu lado. Aunque tus ojos hayan visto el error, aunque tus ojos hayan visto la falla, tienes que aceptar que el Espíritu de Dios mora allí. Y posiblemente digamos, pero hermano, cometí un error. ¿Y tú no? ¿Fue que acaso el Señor no te perdonó a ti? Ahora, ¿hace el Señor acepción de personas? ¿Eres tú el preferido de Dios que te perdonó y no puede perdonarme a mí o a los demás? ¿Dónde está el Señor Jesús? En tu hermano. Allí está el Señor Jesús. Cuando eso lo puedo asimilar, entonces ese odre que está rígido se está suavizando, ¿ves? Ya no es una estructura física dura, tiesa, no, está suavizándose. Entonces, si Dios, a mi Dios, que es soberano, le place hablar su palabra a través de alguno de ustedes a mi corazón, posiblemente estoy pensando mal o estoy errando en algo. Entonces yo puedo aceptar la corrección. Pero si el odre está rígido, no la acepta. Mas el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. ¿Para qué nos renueva el Señor? ¿Para qué nos da un nuevo nacimiento? Para prepararnos, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros pedimos a Dios
Hemos orado, hemos pasado días de oración pidiéndole al Señor por sus dones. ¿Verdad que sí? Hemos orado por las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero debe ser que aún los odres necesitan suavizarse más. ¿Y sabes algo? Dice la Escritura de que el cuerpo tiene muchos miembros. Sí dice así la Escritura, ¿verdad? Que están unidos entre sí por coyunturas, por tendones, y que cada uno, ¿alguien me ayuda? Cada uno, ¿qué hace? Se ayuda mutuamente. Dice la palabra del Señor, dirá el ojo, porque no soy oreja, no hago parte del cuerpo. Dirá la mano, porque no soy pie, no soy parte del cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene un oficio. Y el oficio que hacen los pies, lo ejecutan solamente los pies. Y la palabra del Señor me dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Y si vemos, los pies se cubren, y se cubren porque la parte que menos decoro tiene, más la decoramos. Pero son hermosos, dice la Escritura. Mi Señor está suavizando los odres, porque va a ser un trabajo hermoso. Y el trabajo lo va a hacer en la ciudad completa. El Señor va a hacer un trabajo tan maravilloso en esta ciudad. Usted dice, hermano, pero ¿por qué usted sabe que Dios va a hacer algo grande en esta ciudad? Porque está escrito. Hay una palabra de profecía ahí en la Escritura. Esa palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y estamos tan curtidos de pecado en esta ciudad. Esta ciudad se está cayendo a pedazos del pecado, ¿ves? De la maldad, de la corrupción, de la contaminación. Bendito sea Dios. Y algo más grande todavía, que el Señor en su gracia infinita fijó sus ojos en ti. En su gracia infinita. Pero hay algo triste también, que nosotros ya debíamos haber hecho muchas cosas, pero seguimos conformándonos al mismo cuadro. Yo te invito a que entremos en un clamor. Que dejemos de dormir tanto. Y usted dice, hermano, yo me levanto a las 4 de la mañana. Bendito sea Dios por ti. Pregunto, ¿te podrías levantar media hora antes? Mientras sigamos viviendo de la misma manera y haciendo lo mismo que venimos haciendo, el resultado seguirá siendo el mismo. Pregunto, ¿hay alguien dispuesto a levantarse siquiera a las 4:30 de la mañana?
Si a las 4:30 es demasiado temprano, de pronto a las 5. Si estás dispuesto, por favor, me llamas o me pones un mensaje. Me dices, hermano, yo puedo o yo quiero mejor. Yo quiero hacerlo. Se supone que somos una iglesia, ¿ves? Somos un cuerpo. Pero si toda la iglesia no puede estar, la palabra del Señor me dice que donde hayan 2 personas que se pongan de acuerdo en algún asunto aquí en la tierra, mi Señor lo va a hacer en el cielo. Y no sé tú, si te sientes ya muy renovado, pero yo necesito ser renovado. No sé si te sientes que ya estás listo para recibir ese vino nuevo. Yo no quiero que el vino nuevo llegue y se derrame. Yo quiero que el vino nuevo llegue y cumpla su propósito. Que tanto el vino nuevo como el odre, los dos, se conserven. Bendito sea Dios. Dice el libro de los Hechos, por favor acompáñame, capítulo 3. Hechos capítulo 3, el verso 20 y el verso 21. Está Pedro dándole el discurso a los que querían oír, allá en el pórtico de Salomón, allá en el templo. Dice el verso 20 y el verso 21, ya lo tienes, ¿verdad? Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos ¿de qué? De la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Se aproxima, ¿sí? Ya está por venir. Hermano, pero ¿por qué no ha venido? Porque aún no están las cosas restauradas. Los odres siguen rígidos. Ahora, hay muchas formas las cuales Dios va a usar para suavizar los odres. Porque Dios va a derramar de su espíritu en nosotros. ¿Qué forma está utilizando el Señor para hidratar ese odre, para suavizarte? Porque a veces vemos lo que ocurre y decimos, oh, es castigo de Dios. Pero a veces no es castigo de Dios. A veces es Dios suavizando el odre. A veces vemos lo que pasa y decimos, oh, es una prueba terrible. Pero tal vez no es una prueba. Tal vez es Dios suavizando el odre. Y ese odre tiene que estar completamente suave para que no se reviente. Vamos a terminar con un texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 11, por favor acompáñame. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Antes de iniciar el verso 11 hay un título y dice el ministerio de la reconciliación.
Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 11 en adelante, dice así la palabra de Dios. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿A Dios le es manifiesto qué? Lo que somos, ¿sí? No lo que fuimos. ¿Sí es claro eso? Al hombre le es manifiesto lo que fuimos, y por ello nos juzga. Y dice que somos lo que fuimos, pero no, para Dios es manifiesto lo que somos, en el día presente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Verso 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Qué mira el Señor de ti y de mí? Nuestro corazón. Aunque el ser humano mire las apariencias. Verso 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De tal manera, ¿sí? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Hermano, es que usted hizo. Sí, yo lo hice, pero me arrepentí. Pedí perdón. El Señor me perdonó. No me conozcas según la carne. No me mires por lo que fui o por lo que hice. Mira a Jesucristo que me perdonó. Bendito sea Dios. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Necesitamos reconciliarnos. Necesitamos ver a los demás como Dios los ve. Voltea a mirar al que está a tu lado. La persona que está a tu lado, el Señor va a trabajar. Así que si no te renuevas, mi amado, no vas a poder disfrutar lo que mi Señor tiene para ti. Mi Señor va a hablarte a través de esa persona. Y posiblemente no solamente a ti, sino que va a profetizar. Dios tiene cosas grandes para darnos. Espero que nosotros estemos dispuestos a recibirlas. Que mi Señor Jesucristo te bendiga. Que mi Señor Jesucristo te acompañe. Que cuide tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.